Bueno, la clase de hoy trata sobre el uso de plantas como bioindicadores. Hemos visto ya, desde que comenzó el curso, varios ejemplos. La idea es sistematizar, un poco ordenar esos ejemplos y agregar algunos nuevos. Luego veremos que hay un montón de ejemplos y de usos de plantas como bioindicadores. En la historia también, muy tempranamente, los hombres se dieron cuenta de los efectos que se producían en las plantas por los cambios en el ambiente. Ya en el Imperio Romano se decía que la presencia de los sauces indicaban una buena calidad de agua para beber. Plinio el Viejo, que era un escritor y militar también del Imperio Romano, mencionaba en sus escritos que algunas coníferas que estaban cercanas a los lugares donde se producía óxido de hierro mostraban daños en las acículas. El óxido de hierro, en particular, lo fabricaban para hacer herramientas y armas. Y durante su producción se libera dióxido de azufre. Entonces, ese dióxido de azufre seguramente era el causante de los daños en las acículas de pino. Y bueno, a lo largo de la historia es muy conocido que los granjeros y los jardineros conocen cuáles son las preferencias de las plantas, ¿no? Cuáles son sus preferencias de suelo, de cantidad de luz, de nutrientes. Acá se ven algunos, ¿no? Ejemplos de plantas como bioindicadoras naturales. Entonces, desde hace mucho tiempo, también los científicos han observado que las plantas reflejan con bastante precisión los valores de los factores ambientales, que es lo que está sucediendo en el ambiente. Bueno, ¿cuáles podrían ser las ventajas de usar plantas como bioindicadores? Para empezar, las plantas son organismos inmóviles, están todo el tiempo en el lugar que queremos evaluar, con lo cual nos permiten integrar la respuesta temporal, ¿no?, de los contaminantes. Además, actúan como señal de alerta temprana de los cambios que se producen porque están en la base de la cadena trófica. Como productores primarios, los cambios en el ambiente se reflejan primero en las plantas. Además, presentan una respuesta integral a la contaminación, incluso cuando hay una mezcla de contaminantes o cuando suceden procesos de degradación naturales, ellas pueden brindar esa respuesta integral. También facilitan el análisis químico porque pueden absorber y acumular contaminantes en sus hojas, en los tallos, en la corteza de los árboles. Las plantas reaccionan a cambios ambientales algunas veces con una reacción que es medible y verificable. Ese sería el caso de los biomonitores de reacción o de acumulación. Y veremos también que se pueden utilizar en diferentes niveles de organización y en distintos tipos de ambientes. Pueden evaluar cambios en el aire, en el suelo y en el agua. Bueno, ¿qué tipos de plantas se utilizan? En general se usan plantas vasculares. En la mayoría de los ejemplos son plantas vasculares, pero bueno, en ecosistemas acuáticos también hemos visto que se utilizan musgos, ¿sí? ¿Se acuerdan el ejemplo de las briófitas en el río Tíber? Se pueden utilizar plantas nativas para evaluar los estudios de comunidades, pero también estas plantas nativas pueden utilizarse para evaluar si tienen síntomas foliares o si bioacumulan algún tipo de contaminante. Esos serían estudios a nivel pasivo, ¿no es cierto? Ahora, cuando se utilizan plantas domesticadas, como los ejemplos que vimos en la primera clase del oleum o de tabaco o de la col rizada, que se usaban para monitoreo activo, bueno, ahí también se pueden evaluar cambios foliares, de síntomas foliares, o sirven para estudios de bioacumulación.
En cuanto a los usos, veremos que las plantas se utilizan para evaluar contaminación del aire o del agua, para saber cómo es la calidad del agua o del suelo, para evaluar las condiciones de los ecosistemas naturales. También sirven para caracterizar ambientes terrestres y en estudios paleoambientales. Un ejemplo de estudio paleoambiental es un estudio de dendroanálisis que les dejamos un resumen en el SED. Entonces comenzaremos viendo el uso de plantas como bioindicadores para evaluar contaminación en el agua, en el aire o en el suelo. Veremos que existen distintos tipos de estudios de plantas para evaluar la contaminación. Para empezar, los test de toxicidad o los bioensayos, ambos se dan en el laboratorio o bajo condiciones muy controladas. Ambos buscan predecir o evaluar los impactos que tienen los contaminantes en las plantas. Ahora profundizaremos un poco las diferencias entre estos dos tipos de estudios. También tenemos estudios de bioindicación, ¿no?, que buscan reconocer impactos de cambios en el campo de manera in situ, y los estudios de biomonitoreo que buscan monitorear esos impactos in situ. Dentro del biomonitoreo ya habíamos visto que podemos evaluar reacciones o acumulación de contaminantes en plantas. En cuanto a reacciones, pueden ser reacciones foliares, por ejemplo. Y además hay estudios con biomarcadores, que en este caso las respuestas son a nivel subcelular. Estos estudios con biomarcadores buscan reconocer y monitorear impactos de los contaminantes. Bueno, entonces profundizaremos brevemente los tipos de estudios con plantas. En los test de toxicidad o ensayos de toxicidad se expone a un organismo, en este caso plantas o semillas. Es un organismo que está bien definido. Se lo expone a una serie de diluciones de un tóxico o contaminante, ¿sí?, bajo condiciones controladas de laboratorio. Entonces, la mayoría de estos test exponen a un solo organismo, a un químico en particular, en un único momento, para tener mayor certeza de los resultados. Por otro lado, bueno, algunos lo critican porque dicen que es algo demasiado reducido, que no es una situación real. El tóxico a evaluar puede provenir del sustrato en el que están inmersas las plantas, en el suelo o directamente del riego, ¿no? Puede ser que se rieguen con el contaminante que se quiere estudiar. Y en este tipo de estudios lo que se busca es determinar la causalidad que existe entre el organismo de prueba, que en este caso son plantas, y el compuesto tóxico que se está estudiando. Entonces sirven para determinar la causalidad y para investigar mecanismos de acción. Por definición, en este tipo de ensayos no se evalúan efectos sinérgicos de varios contaminantes. Siempre se estudia un solo contaminante por vez. Este sería un ejemplo típico. Las semillas de lechuga se usan un montón para los test de toxicidad. En este caso se hicieron germinar las semillas en arena esterilizada y luego fueron trasplantadas a un pote de plástico llena con solución estandarizada, ¿no es cierto? Estandarizado también la temperatura a la que crecían, el fotoperiodo de luz, y las expusieron a distintas concentraciones de arsenato y arsenito. Creo que utilizaron 5 concentraciones distintas. Las expusieron durante 3 días. Al final de esos 3 días evaluaron cuáles eran los efectos en la fotosíntesis y en el crecimiento de las plantas. Este sería un ejemplo típico de test de toxicidad. Este ejemplo es distinto. En el anterior de la lechuga, las semillas, las plántulas estuvieron en solución conteniendo el contaminante que era el arsenato o el arsenito, y en este caso
el test de toxicidad se hizo en distintas plantas, en maíz, trigo, pepino, sorgo, varias plantas distintas que fueron expuestas a un sustrato que estaba contaminado, ¿sí? El suelo era mezclado con distintas concentraciones de cadmio. Y luego entonces trasplantaron las plantitas a esas distintas macetas con distintas concentraciones de cadmio en el suelo y las dejaron creciendo durante 5 días. Los puntos para finalizar en los test en este caso fueron: se evaluó la germinación de las semillas, el crecimiento de los tallos y el crecimiento de la raíz. Y se comparó a ver cuál era la especie más sensible. En cuanto a los bioensayos, los organismos de prueba, que en este caso son las plantas o las semillas, son expuestos a una muestra que es naturalmente contaminada, ¿no? Que viene directamente del campo. Esta muestra puede ser de agua o de sedimentos, pero uno a priori no sabe cómo está conformada. Entonces uno evalúa cuáles son los efectos de esa mezcla de compuestos. Esto le da un mayor nivel de realismo a los bioensayos respecto, por ejemplo, de los test de toxicidad, que justamente decíamos que era una simplificación. Y entonces, bueno, uno puede demostrar si hay algún efecto en las plantas o en las semillas, que la mezcla es tóxica, pero no podés identificar cuál es el compuesto específico que es el responsable por los efectos adversos que observaste. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que complementar los bioensayos con un estudio químico riguroso de la muestra de agua o de la muestra de sedimento, para conocer cuál es la composición de esas muestras y en qué concentraciones están todos los compuestos que la conforman. Entonces, luego, si uno quiere saber, quiere determinar la causalidad y saber cuál es el compuesto que efectivamente está produciendo, el compuesto o la mezcla de compuestos que está produciendo el efecto en las plantas, luego hay que profundizar con test de toxicidad, ¿no? En el que se va a evaluar individualmente cada uno de los compuestos que se detectaron en la evaluación química. Entonces habría que hacer test de toxicidad para cada uno de los compuestos individuales y hacer todas las combinaciones posibles en el caso de que hubieran sinergismos o antagonismos, ¿no? De todos los componentes de la mezcla. Entonces uno de esa manera podría determinar cuál es el o los agentes responsables de los daños o de la mortalidad de las plantas o de las semillas. Bueno, y entonces acá tenemos un ejemplo típico de un bioensayo en el que también se utilizó lechuga. Yo les comentaba justo que las lechugas se usan un montón para los test de toxicidad y también para los bioensayos. En este caso se evaluó el índice de germinación de semillas y la elongación radical de las semillas de lechuga, y el agua provenía del río Chalma. El objetivo del trabajo es evaluar la toxicidad de las aguas de este río a través del bioensayo con lechuga, mediante estas dos evaluaciones que les comentaba antes, el índice de germinación y la elongación radical. Así que bueno, léanlo para ver cómo dio, si el río estaba contaminado o no. En los dos tipos de estudios que acabamos de ver recién, tanto en los ensayos de toxicidad como en los bioensayos, es importante definir cuál es el punto final de respuesta que vamos a evaluar. Lo más fácil y lo más sencillo también es evaluar respuestas del tipo todo o nada, ¿no? Si la planta vive o muere, o si las semillas germinan o no germinan. Porque estas respuestas no dan dudas, ¿no es cierto? No son ambiguas. Pero bueno, algunos argumentan que este tipo de respuestas puede producir falta de sensibilidad en los test.
porque la dosis a la que se produce la respuesta es demasiado alta y quizás no contempla efectos más sutiles. Ahora, evaluar efectos subletales, como por ejemplo daños de la fotosíntesis o deterioro en el crecimiento de las plantas, no es fácil, es bastante difícil poder establecer el punto final del ensayo en ese caso. Y otros problemas que surgen es que en algunos casos, en algunas especies, se ha visto que la misma concentración de un compuesto quizás no afectaba la germinación de las semillas, pero sí producía alteraciones en el crecimiento o en la fotosíntesis en plantas adultas. En otros casos también observaron que ante una concentración de un contaminante, la semilla germinaba, pero no había elongación de los tallos. Con lo cual, dependiendo del objetivo, es el punto de finalización que uno va a tomar. Pero bueno, no es nada sencillo y hay que tener mucho conocimiento de las plantas con las que uno trabaja y cómo responden a los cambios. Bueno, veremos ahora algunos ejemplos del uso de plantas como bioindicadoras propiamente dichas, es decir, como bioindicadoras cualitativas. Un ejemplo podría ser la ausencia de las especies sensibles o especies raras endémicas de un área determinada, que nos podría dar un indicio de una posible contaminación o de degradación del ecosistema. Hay que tener cuidado porque esta ausencia también puede deberse a otros factores, ¿no? Podría ser por depredación o porque las condiciones físicas no son favorables. Y acá quería resaltar esto de raras, ¿no es cierto?, que es un concepto que vimos en la clase introductoria. Quiero que por favor vayan a mirar de nuevo esta figura en la que hablábamos de la tolerancia que tienen los bioindicadores, ¿no? Decíamos que los bioindicadores en general tienen que tener una tolerancia moderada a los distintos ambientes. Ahora, cuando hablamos de una especie rara, nos referimos a una especie que tiene un nicho ecológico estrecho, y es decir que tiene requerimientos ambientales más estrictos que las otras, y por eso son más sensibles y desaparecen primero ante un episodio de contaminación. Otro ejemplo podrían ser cambios en la composición de especies, ¿no? Cambios entre que desaparezcan las sensibles y aumenten las tolerantes. Eso se puede evaluar a través de un estudio de gradiente. Y bueno, les recuerdo que en el SED dejamos la parte de la guía de ecología que habla sobre este tema, ¿no? Para que lo vuelvan a repasar. Y en los ejemplos, en los resúmenes que les comenté que estaban en el SED, está este trabajo en inglés sobre también uno de los ejemplos que figuran en este trabajo es el uso de plantas como bioindicadoras propiamente dichas. Bueno, en cuanto a ejemplos de biomonitores de contaminación, se pueden utilizar plantas que ya existen en el lugar que queremos estudiar, ese sería un monitoreo pasivo, o trasplantar plantas, ¿no?, en un monitoreo activo. Y bueno, y evaluar cambios en esas plantas que nos indiquen que está sucediendo algo en el ambiente. Habíamos visto en la primera clase un ejemplo de biomonitoreo de reacción, era el uso de hojas de plantas de tabaco, ¿no?, que sufren cambios visibles, síntomas visibles de daño en sus hojas como necrosis o clorosis, ¿sí?, producto de la exposición al ozono troposférico. Esta BDI es una guía que elaboró Alemania en donde ya está establecido y estandarizado el uso de las plantas de tabaco, esta variedad específicamente que es más sensible, para evaluar los efectos del ozono. Esta guía del ozono es del año 2003, o sea, ya hace bastante tiempo que está estandarizado el uso de plantas de ozono, plantas de tabaco y ozono. Otros ejemplos que también vimos en la primera clase es el uso de plantas como bioacumuladoras. En este caso las plantas no son tan sensibles, son plantas que son más tolerantes y por lo tanto pueden acumular partículas de polvo, de gases o metales dentro de sus tejidos.
Habíamos visto el ejemplo de la col rizada, que sirve para bioacumular compuestos policíclicos aromáticos en la cera de sus hojas, y habíamos visto el ejemplo del ryegrass, que se utiliza para evaluar concentración, bioacumulación de metales pesados. Habíamos visto el ejemplo también de plomo con ryegrass específicamente. Para los dos casos, como ven, también hay guías que ya se establecieron en Alemania, donde estandarizaron el uso de estas plantas y las condiciones y el tiempo que tienen que estar expuestas en el ambiente. La guía de la col rizada es del año 2000 y la del ryegrass es del 2003. O sea, también son bastante antiguas, o sea que es algo que ya se utiliza como rutina en Alemania y en Europa. Bueno, acá tienen un ejemplo de monitoreo pasivo, ya que vimos varios activos. En este trabajo es una revisión en la cual sintetizan otros trabajos, ¿no es cierto? Varios otros, por eso se lo recomiendo porque es muy interesante. Muestran cuáles son los efectos del tetrafluoruro de silicio y del fluoruro de hidrógeno sobre distintas especies nativas. Hay una lista muy larga, donde hay varios estudios sintetizados, ¿no? Entonces habla de pino, eucaliptus, gladiolo, la lista es larga, les recomiendo que miren el trabajo. Y además, por ejemplo, estas son algunas fotos, pero tiene varias fotos el trabajo. Es muy conocido, se usa bastante los tulipanes y los gladiolos para evaluar los efectos del fluoruro de hidrógeno, que es un gas muy corrosivo y tiene un efecto muy específico en las hojas de tulipanes y gladiolos. Y de hecho, la intensidad de la contaminación se relaciona con la longitud de la punta de la hoja que está quemada. O sea, si la hoja tiene más área quemada, es que la contaminación es mayor. Acá pueden ver las fotos de hojas de pino quemadas. Así que bueno, este trabajo está bueno por eso, porque sintetiza muchos otros trabajos en el que se utilizaron plantas nativas para biomonitorear estos contaminantes del aire, del ambiente. Esta tabla sintetiza otros trabajos en los que también se evaluaron síntomas visibles, que en general son neclorosis o necrosis de las hojas. En este caso evaluaron una variedad de trébol para evaluar la contaminación por ozono. Y entonces veían que el número de hojas con síntomas correlacionaba con el nivel de contaminación. O sea que esta variedad de trébol puede ser usada como las hojas de tabaco para evaluar contaminación por ozono. Como les mencioné antes, los tulipanes y los gladiolos también son muy sensibles a la contaminación del fluoruro de hidrógeno, y la longitud de las puntas quemadas nos indican cuál es la intensidad del daño. Ven, hay trabajos desde el 82 y uno más nuevo desde 2016. Hay muchísimos trabajos porque ya está establecido y muy conocido que, bueno, los gladiolos y los tulipanes son muy sensibles. Incluso ya hay cultivares que son más sensibles todavía, que los desarrollaron especialmente para evaluar este contaminante. Otro ejemplo que les agregué es el uso de un árbol, esta especie en particular que no es tan conocida, al menos yo no la conozco tanto, pero es un árbol, y que se evaluaron los síntomas foliares en un área industrial, en un área en la que se emitían en el aire dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno. Y por último, un estudio en el que usaron porotos para evaluar síntomas foliares producidos por el dióxido de nitrógeno, pero a veces lo que decían en este trabajo es que sirve para cuando la concentración del dióxido de nitrógeno es muy alta, ¿sí? Solo para en ese caso. Bueno, en general lo que se evalúa es el porcentaje de síntomas visibles en las hojas o en la planta, y se compara con la falta de síntomas en una zona de referencia, como ustedes ya saben, el famoso nivel de referencia.
Ahora, cuando se evalúan otros parámetros, no el daño foliar, sino el crecimiento o el rendimiento, el número de flores, el número de frutas, ahí es más difícil encontrar un nivel de referencia. Eso no es tan sencillo. Respecto a la bioacumulación en plantas, hemos visto diversos ejemplos, ¿no? Las plantas pueden servir para bioacumular metales pesados, radionucleidos, hidrocarburos policíclicos aromáticos, dioxinas, aerosoles, o sea, una variedad de compuestos. Y las briófitas también, ¿no es cierto? En las plantas vasculares, las hojas son las partes principales en donde se absorben o absorben los contaminantes. En el caso de los árboles, en la corteza, muchas veces también se utiliza para biomonitorear compuestos orgánicos e inorgánicos. Ustedes vieron en la clase cuando hablamos de las briófitas que no tienen sistema vascular y carecen de epidermis o de cutícula. Entonces el intercambio de material se da por difusión en toda la superficie de contacto. Lo mismo que sucede con los líquenes. Entonces las briófitas bioacumulan contaminantes con mayor facilidad que las plantas vasculares. Les recuerdo el ejemplo que vimos en la primera clase de estas briófitas que evaluaron a los lados de una carretera en Alaska, ¿sí? ¿Se acuerdan que evaluaban la concentración de metales hacia un lado y hacia el otro de esa carretera que transportaban metales? Bueno, ese es un ejemplo de bioacumulación en briófitas que ya vimos. Y otro ejemplo que vimos es el de briófitas para evaluar la contaminación del agua, ¿se acuerdan? En el río Tíbet. O sea que vimos briófitas para evaluar contaminantes en el aire y contaminación en el agua. Acá vemos otro ejemplo del uso de plantas como biomonitor de acumulación. Este también es un ejemplo pasivo en el que se determinó la concentración de plomo producto de la combustión de gasolina en achicoria, ¿sí? ¿Se acuerdan del estudio que vimos en el que evaluaban la concentración de plomo en ryegrass? En este caso es en achicoria y se evaluaron dos sitios en la capital de Turquía. Un sitio cerca de la carretera y un sitio más alejado. Lean el resumen, es un trabajo muy interesante porque justamente la achicoria es una planta que muchas veces se colecta y se consume en ensaladas. Así que es para tener en cuenta la importancia de lavar las hojas antes de consumirlas. Y este cuadro resume varios ejemplos de plantas como bioacumuladoras. Hay ejemplos activos y pasivos. La idea es que vean que hay una variedad muy grande. Se utilizan desde gramíneas, árboles, hojas de árboles, corteza de árboles, y para evaluar distintos contaminantes, como les decía antes, desde dioxinas, furanos, hidrocarburos policíclicos aromáticos, PCBs, metales pesados. Es para que tengan un panorama de que existe muchísimos trabajos respecto del uso de plantas como bioacumuladores. En general, lo que sugieren es que es preferible utilizar monitoreo activo en este tipo de estudios para evitar problemas de incorporar sustancias desde el suelo. En el monitoreo activo, uno se asegura que el sustrato que utiliza está en condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas, tiene un pH determinado, uno le provee nutrientes y obviamente siempre con un sistema de riego y un reservorio de agua para que las plantas no sufran un estrés por agua, ¿no es cierto? Que la única causa de los cambios en la planta se deban a la bioacumulación de los contaminantes. Entonces, por eso cuando sugieren usar un monitoreo activo es para independizarnos del sustrato y saber que todas las plantas tienen el mismo sustrato y están en las mismas condiciones. La tabla era bastante larga, continuaba en otra diapositiva. Esta es la continuación de la diapositiva anterior y acá vemos otros ejemplos en los que también se evalúa la deposición de nitrógeno
en pino, en líquenes, musgos, cortezas de árboles, hidrocarburos policíclicos aromáticos en hojas de diferentes árboles, en este caso 8 árboles en este trabajo del 2019. Y bueno, nada, para que vean la variedad de trabajos que existen en cuanto a la bioacumulación en plantas, líquenes, musgos, y recuerden que también hay ejemplos de los resúmenes que les dejamos en el SED. Hay otros ejemplos. Y bueno, quizás ustedes conozcan otros que también pueden serles útiles.